¿Cómo les va? Muy buenos días, buena semana. Estamos comenzando este contacto habitual, 11 de la mañana en Canal 3, la propuesta de Plan A. Información, debate y el gustito que nos ha dejado sábado y domingo. Valeria, ¿qué puntaje le ponemos al fin de semana que acabamos de concluir? Buen día. Buen día, por supuesto que le ponemos un 10, siempre tiene que ser 10. Y cuando no es 10 tiene que ser 8, 9, lo que no vale es que la puntuación sea muy baja. Gustavo, ¿cómo estuvo el tuyo? Yo siempre lo analizo y me impacta el fin de semana futbolístico. Predispone a mi sensación a cómo culmine el fin de semana. Y la verdad es que estoy contento, y creo que toda la ciudad futbolera está contenta. ¿Por qué? Porque Newell's está primero en Primera División y Central comparte con River la B Nacional, la punta, al menos hasta hoy cuando juega Instituto. Ahora, se destiñe, lamentablemente tenemos que hablar de un hecho nuevo de violencia, con la muerte en el fútbol, con un delincuente, asesino, disfrazado de hincha, que desde un micro, y aquí no se le puede objetar al operativo policial responsabilidad alguna, porque una persona tiene la intención de asesinar al otro. ¿Cómo contenemos? Está el gen de la violencia en nuestra sociedad y que se manifiesta en esta manifestación deportiva, ¿no? Lamentable lo del hincha asesinado, este joven de 31 años, Sergio Fernández, que realmente le puso un color negro a un fin de semana que nos hubiera permitido, como dije al principio, hablar solamente de fútbol y del buen momento de los equipos rosarinos. Valeria. Y podemos encontrar justamente esa información en rosario3.com. Ustedes pueden ingresar a www.rosario3.com. Aquí tenemos la información que nos estaba dando recién Gustavo. Hincha leproso asesinado. Están investigando la actuación policial. El jefe de la policía, Walter Miranda, reconoció que se realizó una actuación administrativa para deslindar responsabilidad de la policía, si es que la hubo. La víctima era limpiavidrios en la zona de Provincias Unidas y Pellegrini y estaba con la camiseta rojinegra cuando recibió este disparo. Gustavo. Fíjense a cuántas cuadras del estadio de Newell's Old Boys ocurrió el hecho, lejos del estadio. No fue un enfrentamiento de hinchadas, ni mucho menos. Un hincha, en este caso de Unión, que lleva entre sus ropas un arma de fuego y asesina a otra persona. Enlutó al fútbol y pone una vez más el ojo en la tormenta, ¿no? La violencia ligada al fútbol, un hincha más que fallece. Hoy vamos a tener dos bloques. Por un lado, un invitado, un periodista, escritor, cuyo nombre es Rodolfo Palacios. Valeria, podemos dar más detalles de un periodista que se ha abocado a criminales de una magnitud impresionante, ¿no? Y que han sido relevantes en la crónica policial argentina, ¿no? Tal cual, y si ingresamos a nuestro muro de Facebook, ustedes nos pueden buscar como Plana TV, ya pueden ver que nosotros tenemos aquí la portada del libro, justamente. Bueno, ahí se nos perdió, vamos a subir a bajar un poquito, Lo buscamos por acá. Acá tenemos la portada del libro. Perfecto. De Rodolfo Palacios, se llama Adorables Criaturas, Crónicas Grotescas de Ladrones y Asesinos. Les cuento un poquito sobre Rodolfo. Es periodista desde el año 1995, trabajó en el diario La Razón, en El Atlántico de Mar del Plata, de donde es oriundo. También trabajó en Perfil y Crítica de la Argentina. Actualmente es el secretario de redacción de la revista El Guardián. También es autor de algunos otros libros, entre ellos El Ángel Negro, la vida de Robledo Puch, un asesino serial, y otro de los libros que escribió fue Pasiones que matan, 13 crímenes argentinos, bueno, entre otros tantos libros y algunas otras publicaciones muy interesantes que por supuesto enriquecen la crónica policial en la República Argentina. Y ha tenido contactos a través de entrevistas con criminales de mucho peso, Robledo Puch, Ricardo Barreda, el odontólogo, Gilla Murano, aquella que envenenaba a sus víctimas, y va a estar en minutos acá. Y luego vamos a hablar del abuso infantil, del abuso sexual infantil, cómo se da, generalmente qué pasa con las víctimas, los menores, el impacto que tiene en los chicos, casos resonantes como el que acaba de salir a la luz pública, ¿no? El integrante de Huachiturros, que fue dejado en libertad pero que es acusado de intento de violación. ¿Por qué? ¿Qué conlleva este delito? ¿Cuáles son las connotaciones y desde el papel de la víctima, el menor? Antes de ir a estos temas que ya han sido presentados, la primera recomendación del día. Y usted sabe cómo se sufre cuando aparecen las hemorroides y no hay por qué tener vergüenza. Pueden aparecer por comidas picantes, constipación, estrés, hipertensión y ni hablar
durante el embarazo y después del parto. Manzan le ofrece varias presentaciones: pomada antihemorroidal Manzan, la verde, la tradicional, que refresca inmediatamente eliminando picazones y ardores, y Manzan Plus con lidocaína, que gracias a sus componentes anestésicos calma el dolor al instante. Y para una correcta higiene de la zona afectada, toallitas higiénicas Manzan, que refrescan al instante evitando ardores e irritaciones. Vamos a establecer una breve pausa y retornamos en este Plan A en el arranque de la semana. Ya volvemos. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. A viernes a las 17:30 en Cuestión de Peso, ellos luchan para mejorar su calidad de vida. ¿Te animás a probar después? No. ¿A unas papas? No, y después si no paro. Su esfuerzo es un ejemplo para todos. Es el momento de decirle a las chicas que te están mirando: voy a hacer lo que debo hacer. Porque llevar una vida sana siempre es Cuestión de Peso. ¡Vamos todavía! De lunes a viernes a las 17:30 en el 3. Este lunes a las 21:15, el escenario más imponente se prepara para sorprender a todos. ¡Qué vozarrón, nena! Se va directo a la final en todos los idiomas. Prepárate para una noche mágica en el programa que hace vibrar al país. Soñando por cantar. ¡Sigue en vivo, Tigre! Este lunes a las 21:15 en el 3. Ya está con nosotros Rodolfo Palacios, el periodista y escritor de Adorables Criaturas, este libro del cual vamos a dar detalles, la percepción del escritor frente a estos criminales que de tanta intensidad, ¿no?, y de tanta repercusión en la opinión pública. Pero antes, déjame sugerirte, ¿y seguís luchando contra los hongos? Pregunto. Tenés que usar Sinamida, que los elimine y evita su desarrollo. Ya no es necesario sufrir de picazón y ardor a causa de los hongos. No lo dudes, usá Sinamida terbinafina, que cura los hongos del cuerpo en menos tiempo que un antimicótico común. Sinamida, la línea más completa y efectiva contra todos los hongos del cuerpo. ¿Recomendaría Sinamida? Indudablemente, pues se ha demostrado un excelente poder de penetración a nivel de la lesión, logrando eliminar rápida y eficazmente los hongos. Sinamida cura los hongos de manera más rápida y efectiva. ¿Qué tal, Rodolfo?
¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Aquí anoté, fui leyendo las entrevistas, los perfiles, El Gordo Valor, Gilla Murano, también está por allí, aparece el Garza Sosa. El Garza Sosa está implicado en el asesinato de Cabezas. Custodios. No, Preyeso es el que está implicado. No, la Garza Sosa es un célebre líder de la superbanda junto con el Gordo Valor, que lo que hacían ellos era robar camiones blindados a punta de pistola en la década del 90. Ahí está, con el Gordo Valor, otro personaje siniestro. Aparece Carlos Robledo Puch, el Ángel Negro, que prometió cuando salía de prisión pegarte un par de cuetazos, ¿puede ser? Sí, 3 cuetazos se lo dijo a un compañero de prisión, un ladrón de bancos, pero yo estoy tranquilo porque creo que no va a salir nunca. No va a salir. No va a salir. Cumple perpetua. Cumple Robledo Puch. Sí, hace 40 años que está detenido. Él entre el 71 y el 72 mató a 11 personas por la espalda o mientras dormían. Y bueno, yo lo entrevisté durante 8 encuentros extenuantes en la cárcel de Sierra Chica. Y bueno, acá en este libro, Adorables Criaturas, de la editorial Fundación Rosa, aparece otra vez Robledo con la actualización, con esta especie de amenaza que dijo que me va a matar. Ahora, Rodolfo, ¿cómo se te ocurre? Aquí estoy mostrando la portada del libro, ir al encuentro de estos asesinos célebres. ¿Qué fue lo que te movilizó para escribir este libro, Rodolfo? Más que nada me di cuenta que durante 7, 8 años prácticamente lo único que había hecho como bastante a fondo, al margen de otras notas, era haberme encontrado con ladrones y asesinos y los más emblemáticos de la historia criminal argentina, como decías, Gilla Murano, Arquímedes Puccio, Robledo Puch, El Gordo Valor, la Garza Sosa, y la primera parte del libro son los que roban y la segunda los que matan. Es un teatro siniestro del horror y lo que yo busqué al margen de sus historias que la gente ya las conoce, saben que Gilla envenenó, que Barreda mató a su familia, que Robledo Puch mató a 11 personas. Pero lo que me interesó también es lo que no se sabe de ellos, el costado más humano y cotidiano. Por ejemplo, que Barreda mató con frialdad a su familia, a sus hijas, y hoy por hoy se desvive con ternura por 2 cotorras que tienen en su casa. ¿Y cómo lograbas encontrar en las entrevistas ese costado humano de tus entrevistados? Bueno, que tienen un currículum bastante importante, ¿no? Primero escucharlos, dejar que se manifiesten, que hablen. Y también eso ocurre después de varios encuentros. Si era en una sola charla, ellos enseguida es como que se ponen una máscara y nunca hicieron nada y hablan solamente del caso policial. Ahora, después de 5 o 6 visitas, ya con más confianza, ir a comer con ellos, pasear con ellos y que ellos se muestren con más naturalidad, ahí fueron surgiendo más el costado humano, que también, por más que alguien sea siniestro, oscuro y sórdido, tiene un costado humano y sensible. A eso iba, Rodolfo. ¿Tuviste la impresión de estar frente a macabros criminales en algunos casos? ¿O no daban esa sensación? Y si esto te ocurría, ¿quién te llamó la atención de estar frente a un personaje con una personalidad complicada y que se ajustaba a su historia personal? Bueno, el libro tiene 3 psicópatas famosos de la historia criminal. Ahí justo estamos viendo a Arquímedes Puccio. Bueno, ahora estaba Barreda. El otro es Robledo Puch y la otra es Gilla Murano. Pero dos personajes que me impactaron por lo que decías de lo siniestro y lo maldito son Robledo Puch y Arquímedes Puccio, que es el célebre líder del clan que secuestraba y mataba empresarios en el sótano de su casa de San Isidro. Bajo una fachada de una familia bien, además. Totalmente. Con un jugador de rugby. Exacto. Con Alejandro Puccio jugaba al rugby, con vecinos que los apreciaban, que decían que era una familia adorable, honorable también. Y sin embargo, en un sótano que ya fue tapiado y que la casa fue vendida, ese sótano no está más, tenían empresarios y los mataban como ratas. Ajá. ¿Valeria? Preguntarte en realidad cuándo sabías cuándo decir basta a las entrevistas, a los encuentros. ¿Cómo sabías que ya tenías toda la información que te iba a servir justamente para tu libro? Eso fue difícil porque llega un momento que uno, después de estar 7 veces y a veces he estado 10 veces con cada criminal, uno necesita desintoxicarse, que es como dicen los psiquiatras forenses, porque si no, no estaría este libro y yo seguiría viéndolos. Entonces hay un momento que poner un freno. Y quizá ese freno sea mi estado de ánimo. Cuando yo voy entrando me pasó con el libro de Robledo, yo escribía en la oscuridad, bajaba la persiana, miraba películas de terror, y no se puede vivir así, porque uno termina en terapia 2 veces por semana. Entonces el límite lo pongo yo o lo pone mi mujer cuando, cansada de cartas de Robledo, que Barreda llame a mi casa, o que Arquímedes también mande cartas, ella misma me hace dar cuenta, bueno, basta, y
y ese es el momento de tomar distancia y escribir. Claro, es importante destacar, Rodolfo, que sos muy joven, tenés 34 años y muchos de estos hechos o de estos personajes se hicieron famosos hace muchísimos años, cuando vos tal vez eras chiquito. ¿Por qué te surge la necesidad de investigarlos, de charlar con ellos? Lo que pasa es, cuando yo era chico, muchos de estos personajes eran como el hombre de la bolsa. Portate bien o va a venir el Robledo Puch, portate bien o va a venir Gilla Murano y te va a dar un té envenenado. Entonces era esa amenaza que mucha gente, personas de mi generación, les pasaba lo mismo. Claro. Y después, como periodista policial, me empezaron a traer sus historias. Osvaldo Soriano contó la historia de Robledo Puch. Y bueno, es como que me sentí atrapado y me empecé a meter y obviamente leí todo lo que se escribió sobre ellos. Y después, bueno, la idea era conocerlos, saber qué era lo que me generaron a mí. Yo los encontré ya en la última etapa de sus vidas, que están menos malos, y por eso el libro también es eso, es mostrar... Parecen adorables criaturas, por eso es el título del libro y la tapa es bastante angelical. Y en algunos de ellos percibís algo de arrepentimiento o de cargar con un peso extra por estas muertes sobre sus espaldas. Sí, Barreda en el juicio había dicho que no se arrepentía de haber cometido los crímenes. Barreda, recordamos, mata a su esposa, a su suegra y a 2 hijas. Exacto. En el mismo acto. En noviembre se van a cumplir 20 años. Y en el juicio dijo que no estaba arrepentido, es más, que lo volvería a hacer. Pero hoy Barreda sí, yo creo que está arrepentido, porque todo aquel que mata termina matándose a sí mismo. Sí. Y además le queda una marca, una carga que hasta se evidencia en el rostro como una máscara. Que es imposible de que uno la carga todo el tiempo. Sí. Y si el arrepentimiento no llega por su propia cuenta, le llega por ese lado. Por la condena social, por su mentalidad ya atormentada. Ahora en Robledo Puch no vi arrepentimiento, en Arquímedes tampoco y en Gilla tampoco. Pero son casos de psicópata de manual que eso es lo que dictaminó las pericias forenses. Tal cual. Estamos con Rodolfo Palacios, escritor de Adorables Criaturas. Este libro, venís a presentarlo hoy a Rosario, venís a entrar en contacto y además con el lanzamiento del libro que tuvo especial preponderancia en una editorial de nuestra ciudad, ¿no, Rodolfo? Sí, por eso quiero agradecer a Silvina Ross de la editorial Fundación Ross, que ella con generosidad me invitó a escribir estas historias y bueno, para mí es una alegría estar en Rosario y poder hablar de este libro. Y apenas llegado a Rosario, comparte estos recuerdos de este libro escrito por Rodolfo Palacios aquí en Plana. Ahora vamos a una recomendación. Atención, se vino el frío, los cambios de tiempo, la tos nos afecta a todos. Por eso tené a mano Pulmosan pediátrico con rico sabor a frutillas, un jarabe para la tos para los más chiquitos, que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los 2 añitos. Y si la tos y el resfrío vienen acompañados de fiebre y malestar, Pulmosan te recomienda, atención, Thermokids, el nuevo analgésico y antifebril para niños que baja la fiebre, calma el dolor y tiene muy rico sabor. Thermokids con la garantía de Pulmosan es lo que necesitas para no luchar más con tus hijos a la hora de tomar un medicamento, porque los que buscan lo mejor para sus hijos eligen Thermokids. La gente se comunica, Valeria está en contacto permanente a través de las redes sociales. Hoy estamos en contacto aquí con un escritor. Valeria. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro foro en www.rosario3.com y también estamos en las redes sociales. Plana está presente en Facebook, nos pueden buscar como Plana TV y en Twitter nos pueden seguir también @PlanaTV. Bien, Rodolfo, decías que todos ellos tienen un costado de ternura, queribles, del Gordo Valor, que era un referente del AMPA, ¿no? Y de los piratas del asfalto. También hay anécdotas que he leído en este libro que lo pintan como una característica no propia de un delincuente de esta característica, ¿no? De ayudar a los familiares de ampones que caen bajo la ley, ¿no? Sí, no solo eso, cuando cae un compañero, él inmediatamente iba, eso ocurría en la banda, sí, y le dejaba un sobre con dinero a la mujer, le compraba remedios a los hijos, pero hay un costado todavía mucho más tierno, por llamar de alguna manera, del Gordo Valor, que era un tipo que de cargar fusiles y de tirotearse con la policía, es que él todos los años organiza festivales del Día del Niño, consigue juguetes, pelotas, muñecas y los rifa, los regala a los hijos de los detenidos. Ajá. Para graficar qué significado tiene el Gordo Valor, ¿qué dirías de él? Que es un delincuente de alta peligrosidad. Ya no, y voy a argumentar por qué no, porque el Gordo Valor llega a salir, lo conoce la policía, lo conoce mucha gente y además
también está viejo y eso influye para un criminal. ¿Sabés que hace un tiempo leí de él que decía que los delincuentes de hoy no saben de lealtad y de respeto? Esa fue una de sus declaraciones. Códigos. Claro, de los códigos dentro de la delincuencia. ¿De esto pudieron hablar ustedes? Sí, él tiene una frase que la repiten todos los miembros de la superbanda, es que la plata manchada con sangre no sirve. Y hoy el Gordo Valor, por más que sea líder de su pabellón, quizá entra un chico con problemas de droga, como él dice que no tiene códigos, que también ese chico es víctima de una sociedad que no supo contenerlo, y quizás ese chico intenta robarle las zapatillas al Gordo Valor, es como que no respeta ni a él, que es como un emblema del crimen, que siempre se mueve con códigos, con códigos en el tema del AMPA es no matar, no robarle al pobre. Por más claramente está mal robar, quiero dejar esto en claro, pero ellos le llaman dentro de su mundo tener códigos es eso. De este recorrido por criminales nos encontramos con algunos personajes que incluso han trascendido y han llegado a la televisión, como el caso de Gilla Murano, que se sentó en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? No solo eso, sino que también Gilla estaba en un programa de Chimentos, estuvo también con Lucho Avilés. Sí, es cierto. Y lo llamativo de Gilla Murano, que ahí justo aparecía en pantalla una foto de ella en el geriátrico, ahora está en un geriátrico, es que ella camina por la calle, por decir un barrio de moda a Palermo, y muchos jóvenes le piden autógrafos y se sacan foto con ella. Claro. ¿Cómo ha logrado reinventarse como persona famosa, pero sin la leyenda negra de los años 70, ya en el 79 envenena a 3 amigas? Está 13 años presa y ahora cuando camina por la calle es como una viejita simpática que todos le piden autógrafos. Claro, vos marcás en el libro que siempre fue una persona muy inteligente, manipuladora, como que sabía salir de las situaciones engorrosas siempre bien parada. Es una habilidad, ella es de la clase de psicópatas narcisistas, que todo el tiempo ella cree que es la más linda, que es la más coqueta. Ella hacía creer en su momento a la clase media alta que ella era rica porque se vestía bien, pero nunca tuvo donde caerse muerta. Y aún hoy, a los 82 años, sigue siendo manipuladora. Desde cuando va al café y intenta seducir al mozo para que le cobre menos, hasta en el geriátrico, siempre busca sacar ventajas. Hablábamos de códigos, de estos personajes que en algunos tienen un costado hasta romántico en sus delitos, más allá de la crueldad con que actuaron, pero son personajes que ya algunos cargan con varias décadas. Es que aquellos delincuentes como estos que investigaste vos tenían otro costado más romántico y hoy asistimos a hechos más violentos y personajes que no tienen este costado que analizar. Rodolfo, ¿qué análisis haces de este tema que te planteo? Puede ser eso, y también puede ser que es lo que los periodistas queremos contar. Sí. A mí no me gusta eso a veces de quedar, pasó mucho en la década de 70, en los 80, de que el delincuente era el enemigo público número uno y todos los periodistas contábamos solamente un perfil del delincuente. Y todas las personas, hasta el más siniestro, tiene un costado humano porque son seres humanos precisamente por eso. Entonces a mí lo que me interesa explorar es eso. Claro. Yo creo que hoy también hay, por más personajes violentos, hay también algún que otro delincuente romántico que le escribe poemas a su novia, que le gusta hacerle regalos a su hijita, que llora por su hija, hasta hay delincuentes que se han entregado por su familia. Pero también me parece que uno como periodista está bueno buscar esas historias para contar el otro costado y no humanizarlo, simplemente tratar de ver, bueno, ¿es un monstruo enjaulado o es una persona que llora, que tiene sentimientos? ¿Por qué también llegó a cometer el delito? Me interesa eso. Rodolfo, de todos los que entrevistaste, todos con los que tuviste contacto, ¿hay alguno que te haya impactado o que te haya desequilibrado, que te haya puesto en situación determinada? Nervioso, claro. Por la personalidad de quien tenías enfrente. ¿Alguno que merezca la pena ubicarse en ese sitial? Bueno, voy a nombrar a dos de este libro, sacándolo a Robledo, que ya tenía otro libro de Robledo que me impactó pero acá hay dos personajes que me impactaron. Uno es Arquímedes Puccio, que es al que más me costó encontrarle un costado humano, porque era a los 82 años, se creó un pibe, me decía, tocá, mira los músculos que tengo, estoy más flaco que vos, yo gano mujeres, gano chicas jóvenes. Ya salió de prisión. Sí, él está en La Pampa viviendo, pero no puede salir de La Pampa. Tiene novia porque estos sujetos encuentran a mujeres que se enamoran de ellos. Y el otro es Barreda, que Barreda también, al igual que Gilla Murano, sale a caminar por la calle, allá en Belgrano, y lo felicitan los hombres, que eso ya se sabía, porque hay muchos hombres que fantasean con eliminar a su suegra y no lo hacen, y ven en Barreda un ídolo, pero también, y esto es lo que me llama la atención, lo felicitan y lo saludan mujeres que tienen la edad que hoy tendrían sus hijas. Eso la verdad que es como que desconcierta y sorprende.
Claro. Rodolfo Palacio se llama, un escritor periodista que está aquí con nosotros a propósito de su libro Adorables Criaturas. Rodolfo, el placer de haber compartido estos minutos con vos. Muchísimas gracias y hoy los espero a las 19 ahí en el centro de la Fundación Ross. Perfecto, porque allí estará este libro, Adorables Criaturas, que se lee rapidísimo por lo interesante de los personajes y de esa habilidad del periodista para mostrar el otro lado de cada personaje. Nos tenemos que ir a la pausa, ya presentamos en instantes el próximo bloque, los invitados, la consigna, pero antes, escúchame bien, si hace rato que estás pegado a la pantalla de la tele o la computadora, seguro estás necesitando Coliria. Haceme caso, pedí en la farmacia Coliria, alivio el enrojecimiento de los ojos cansados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. No dejes de hablarlo con tu oftalmólogo, quien seguramente te lo va a recomendar. Coliria se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Al regresar, Valeria, la gente podrá participar a través de qué consigna. De la consigna que nosotros ya subimos en nuestro foro de Plana, tienen que ingresar a rosario3.com, acá la vemos. ¿Por qué aumentan los casos de abusos sexuales a menores? Esto en el marco de que vamos a estar hablando justamente de los abusos sexuales infantiles. En instantes, debate a pleno aquí en Plana, ya volvemos. ¡Qué bueno! Con tus tarjetas de crédito y débito del Banco Municipal podés comprar y ahorrar. Pedilas ya en la sucursal más cercana. Kidney 6, un producto de Loterías de Santa Fe. Vida. Tus tardes son más que nunca a todo o nada. ¡Acá estamos! Para empezar este nuevo a todo o nada con el jurado ahí. Disfruta en familia de nuevos juegos y desafíos. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad. La decisión del jurado es muy bien. Viví toda la emoción de competir por premios espectaculares. Si el tipo le pega esa pelota verde que vemos ahí y baja todos los pinos, lo cambia por un 0 kilómetro. A todo o nada. De lunes a viernes a las 19 en el 3. Muy pronto llega la noche más importante del espectáculo argentino. Premios Martín Fierro. Todos los artistas que le dan vida al espectáculo nacional, juntos en una ceremonia emocionante y para todos. Premios Martín Fierro, muy pronto en el 3. Y comenzamos este bloque, atención, con tu día de suerte de la mano de Cable Hogar. Hoy es tu día de suerte, escúchame bien, televisión digital, HBO Pack, internet 5 megas estándar, Wi-Fi más una línea telefónica a tu disposición con 1000 minutos libres para llamadas locales. Todo esto a 61 pesos adicional al abono básico de cable. Pedí tu día de suerte a Cable Hogar llamando al 436-8888 con todos estos beneficios. Vamos al informe. Abuso sexual infantil es el tema de hoy. Vamos. El abuso sexual infantil constituye una experiencia traumática y es vivida por la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica. Se trata de un problema universal que se da en todas las clases sociales y que supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño que puede dejar graves secuelas.
En Argentina sobran los ejemplos de causas abiertas por acoso. Hace algunos días, el integrante de Huachiturros, Emanuel Guidone, apodado DJ Memo, fue acusado de intento de violación contra una menor de 13 años. Rápidamente quedó en libertad tras el pago de una fianza. En marzo, en la localidad correntina de San Miguel, se supo que un joven de 16 años había abusado de una nena de 10. El viernes pasado, la pequeña una bebé resultado de esa violación. Rosario también tiene una larga lista de casos resonantes, entre ellos el de un hombre acusado de someter sexualmente a su hija durante 5 años y el de una niña hipoacúsica de 11 que aparentemente habría sido violada en la escuela. ¿Qué hacer ante esta clase de hechos? ¿A dónde se debe concurrir? Hoy, en Plan A, abuso de menores, una trágica realidad. Bien, es aquella porción de la sociedad que más tenemos que cuidar, junto a los abuelos, los pequeños, y son sometidos a este tipo de delitos los más aberrantes, indudablemente, aquellos que causan el repudio. Pero cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿de qué hablamos, Silvia Solís? ¿Cómo se manifiesta este delito? Como psicóloga, Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños Víctor J. Vilela nos responde. Doctora Solís. Sí, nosotros en el hospital recibimos en la guardia habitualmente muchas consultas por este tema, sí. Y es algo que se ha incrementado muchísimo en los últimos años y nos ha sorprendido a los mismos profesionales que trabajamos allí. Sí. Hay una variedad inmensa de situaciones y con diversos efectos en los chicos, algunos sumamente traumáticos, otros de no tanta importancia, pero igual están expuestos a cuestiones que afectan a su subjetividad, a su crecer. En muchos casos las víctimas, los chiquitos, sufren y por largo tiempo, ¿no? Este tipo de abusos, sí, y tardan en manifestarlo, en dar a conocer de lo que están sufriendo. Es muy habitual esto, claro, que recién lo puedan decir cuando lo pueden decir mucho tiempo después. Claro. En este momento es como que es algo de lo cual se habla un poco más. Años atrás, nosotros hace muchos años que estamos trabajando este tema en el hospital y años atrás era aún más difícil, sí, era poco habitual que alguien o su familia o el niño pudiera denunciarlo, decirlo. El silencio era el común denominador, ¿no? Exactamente. Lo que agrava aún más el cuadro, me imagino. Sí, ahora hay como una mayor visibilidad, claro, por decirle algo. Y esto nos lleva a que la mayoría de los hechos son cometidos intrafamiliarmente, en el grupo familiar. En nuestra experiencia sí, es mayor el abuso intrafamiliar. Claro. ¿Valeria? Y no distingue clases sociales, ¿no? Nosotros lo marcábamos recién en el informe, que es lo que consideran ustedes. Le damos también la bienvenida a Alicia Jiménez. Bueno, ella también forma parte de un equipo de trabajo en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Alicia? Bueno, acuerdo con lo que plantea Silvia. Nosotros este año cumplimos 30 años de trabajo ininterrumpido en esta temática. Sí. Y los últimos 10 años han reflejado el incremento importante que el tema ha tenido. Sí. Es decir, nosotros trabajamos con todas las categorías de maltrato y el abuso era una de las más pequeñas, el menor porcentaje. A partir del año 2005 esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. En el año 2010, del total de casos, nosotros tuvimos un 43% fueron situaciones de abuso sexual infantil. Donde con grupos etarios diferentes, ¿no es cierto? Sí. De Por ejemplo, 4 a 6 años, 6 a 9 años. Provenientes de diferentes lugares de la ciudad. Y de sectores sociales también. Y de diferentes sectores sociales. ¿Y por qué los niños que ustedes tratan, las niñas, no cuentan lo que le está ocurriendo? ¿Qué papel ejerce el victimario en este caso, ¿no? ¿Por qué transcurre tanto tiempo? La amenaza generalmente. Seducción, la seducción también, pero generalmente es muy frecuente que haya una coerción, ¿no? En todo sentido. Claro. La amenaza y el temor del chiquito a decirlo es muy frecuente. También esto de la seducción, ¿no? Que lo siente como natural. Sí, claro. Sí, además, y no lo es. Claro. No lo es.
Mariana Alonso, que bueno, has estado involucrada siendo concejala en los temas de igualdad de género, de la violencia contra la mujer y también contra los chicos. ¿Cómo ves el tema, este tema tan preocupante y aberrante como es el abuso sexual infantil? Sí, yo quería, cuando hablaban las profesionales, quería agregar algo más. Sí. No solamente la situación de abuso se da la coerción o la seducción, sino es muy importante, y como una política, una acción dirigida a los niños y a los adolescentes, es escucharlos y creer. En lo que dice el niño, lo que dice la adolescente, víctima de abuso, de malos tratos, cualquier profesional. Pero ¿cómo saber, ¿no? Mariana, si un chico está siendo víctima de este abuso? Bueno, por supuesto que las profesionales tienen sus indicadores, ¿no? En la cuestión de comportamientos de conducta, en las escuelas, la atención, por supuesto lo físico. Cuando se les va a revisar muchas veces los pediatras, bueno, notan, claro, evidencias o marcas físicas cuando es abuso físico, los cuales me parece que no nos podemos correr. Ni el profesional ni las instituciones deben correrse frente a esto, porque a veces sí hacemos oídos sordos. Cuando hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, leyes que protegen esa infancia, el Estado y los poderes públicos como la justicia no deben correrse. Creo que todo profesional está comprometido, porque así la ley lo dice, ¿no? Cuando hay un niño abusado, víctima de maltrato, cualquiera, ya sea en el ámbito familiar o cualquier profesional o mayor que sea testigo o acredite esta violencia, debe denunciarlo, y por supuesto los procedimientos de los equipos interdisciplinarios. Yo creo que no hace falta solamente con la visibilidad. Y con esas manifestaciones, ¿no? Físicas, emocionales, de comportamiento, ¿qué suelen ver en los chicos, Silvia y Alicia? Es de una variedad muy grande la presentación de este tipo de síntomas muy diversos, pero yo, retomando un poco lo que decía la concejala, al escuchar a un niño, uno tiene que partir de esta creencia en lo que dice, por lo menos para despejarla y poder evaluar la situación, porque muchas veces el niño lo dice y los padres o el docente o el mismo médico a veces no le da trascendencia. Cuando hay algo que el chico expresa, eso es fundamental que se tome. ¿Pero lo expresa claramente? ¿Por qué el adulto, el que sea en el colegio o un familiar, no logra percibir de lo que en realidad está ocurriendo? ¿Cómo lo expresa? Muchas veces esa forma de expresarlo se lo toma como una fantasía, como algo que el chico inventó. Y hay que darle lugar para... Con fulanito no me quiero quedar, con menganito me quiero quedar solo, no quiero la casa sin decir el por qué. Claro, exacto, porque está seducido o coercionado. Bien, pero es porque en los últimos años, Alicia, se empezaron a conocer más casos de estos. Antes los papás o los familiares no se daban cuenta de lo que podía estar pasando, o el chico no lo manifestaba, u hoy hay una cierta concientización sobre todo esto. Esto último que estás diciendo me parece que es un poco el nudo, porque este es un tema, como decían acá las compañeras, que realmente se hablaba muy poco. De esto no se hablaba, esto ocurría de la puerta para adentro, o sea, como decía Silvia, nosotros tenemos un 100% de situaciones donde el abuso es intrafamiliar. Entonces, es muy difícil para el niño, y es hacerse, por un lado, que sea creíble, por parte de que a lo mejor quien lo está abusando, y por otro lado, poder entender que eso no está bien. Entonces, la mayor conciencia, tenemos herramientas que son fundamentales, pero son herramientas que son las leyes, que decía Mariana, realmente la Convención de los Derechos del Niño marca un camino tomado por la Constitución, todas las leyes de protección y promoción de derechos de los niños, y este es un tema que ahora se habla. Es un tema que ha tenido mucha difusión. El Día Internacional que es el 19 de noviembre, es el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil. ¿Y qué se hace cuando se descubre un hecho de estas características? Primero, ¿cómo responde la familia? ¿Cómo se actúa? ¿Con qué situaciones se encuentran una vez que el hecho explotó? De las más variadas también. Es decir,
Hay situaciones donde llega a la guardia, a lo mejor la mamá o algún adulto acompañándolo, manifestando la posible situación de abuso. Sí. Por un dicho, por un hecho, por algún relato. Está el abuso físico, que ese es más evidente, y otros que llegan directamente ya hecha la denuncia a pedir la atención en salud. Claro. Hay muchas otras situaciones, sobre todo en el abuso simple, que es mucho, quedan muchos menos rastros en lo físico. Seguro. Entonces, la inquietud mayor de las mamás en general es si ha habido penetración en muchas situaciones. Sí. A veces se descarta, no ha habido lesiones, no hay abuso. Y no, sí, hubo abuso, pero hay que trabajarlo, lleva más tiempo, no tiene signos tan evidentes. Pero la pregunta es cómo sigue la vida, ¿no? De esa familia en la que surge el hecho, se conoce, se denuncia, la relación entre el abusador y la víctima en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué suele ocurrir? Generalmente la intervención apunta a eso, a sacar de ese riesgo al niño. Es decir, una vez que se sitúa, se confirma la cuestión de abuso, la indicación, además de que intervienen ya organismos que tienen que ver con los derechos del niño, tiene que ver con preservarlo de no estar en contacto con quien lo abusa. Sí. Entonces, otro lugar donde vivir, otro lugar donde poder estar. ¿Se logra el objetivo? Esta es la primera intervención que hacemos. Sí, es el intento por lo menos la mayoría de ¿Quién es generalmente el abusador? ¿Hay un fenómeno que se repite en la relación filial? ¿Se puede dar que sean mamá y papá las dos personas los que estén abusando? No ha habido demasiados casos. Puede haber complicidad de parte de uno de los padres. Puede haber uno en la serie y en el otro no ver. Ajá. Claro. O silencios también. O silencios. Es una situación de amenaza contra la madre. Generalmente cuando hay también un niño abusado es porque hay una madre maltratada, ¿no? Víctima, hay una situación de violencia intrafamiliar generalizada. ¿Y se dan casos de padres biológicos, familias ensambladas? Están... Lo más variado. Lo más variado, ¿no? Más variado. Primos, tíos, abuelos, vecinos con quien tienen algún contacto muy cercano, padres. Hermanos, dije, es de lo más claro, variado. La gente se está comunicando y deja su mensaje, su pregunta en las redes sociales del que disponen, ¿eh? ¿Cuáles son esas preguntas, Valeria? Vamos a compartir entonces los mensajes. Comenzamos con Felipe, dice: se considera que el tráfico de niños y órganos va a duplicar al tráfico de drogas en 20 años. Bueno, en relación a todo este tema, Robert dice: viendo la delincuencia en México, creo que no estamos muy lejos de ese nivel de violencia. Las drogas han destruido todos los niveles de la sociedad y lo peor es que la corrupción que genera hace imposible una solución a este drama. Hugo dice: hace unos años en Estados Unidos se descubrió que familias de todo el mundo intercambiaban a sus hijos para violarlos. Se logró desbaratarla por un empleado del aeropuerto que veía cosas, que notó cosas extrañas y no se hizo el tonto. Entre los detenidos había gente de mucho dinero. ¿Ustedes estaban al tanto de este caso? No, pero bueno, está confirmando lo que decíamos, ¿no? Claro. Todas las clases sociales, no hay límites. ¿Y el tema de la droga, que también lo citaban? Nosotros tenemos como un cruce de problemáticas que tiene que ver las adicciones y la violencia. Realmente las problemáticas de violencia están muy relacionadas a cuando existe adicción de algún tipo. Pero me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Me parece que el avance en denunciar y poner en debate las problemáticas del abuso infantil como perjuicio para el crecimiento de la niñez y la infancia. Esto viene acompañado de la convención en los cuales el internacional o cualquier postulado es que los niños son sujetos de derecho, ¿no? No son objeto de posesión de los adultos y los adultos con los niños pueden hacer cualquier cosa, ¿no? El niño tiene sujeto, tiene derechos y por supuesto que tiene derecho a vivir en ámbitos adecuados a su desarrollo, porque una de las cuestiones, como vos decías, Gustavo, ¿qué le pasa a un niño? Bueno, la verdad que un niño o una niña abusada pierde su infancia. Después, por ejemplo, está el trabajo interdisciplinario también preguntar cuál es la huella a largo plazo. De alguna manera, claro, sí, lo traumático. A partir de eso, ese trauma, un niño ha perdido la inocencia, la infancia, su desarrollo educativo, su recreación, ¿no? Es un crimen a la infancia. Claro.
clarito. ¿Tiene huella en su fase de adulto, Silvia, como psicóloga? Sí, el efecto puede ser muy traumático y hay personas que a lo largo de su vida, si no reciben un tratamiento adecuado y pueden trabajar un poco esto que les ha sucedido, bueno, su vida se ve muy marcada por todo esto. ¿Pueden llegar a repetir de adultos esa conducta? Es muy de someter siendo adultos a criaturas lo que sufrieron ellos personalmente. Sí, es posible. Lo que nosotros vemos es cuando se trabaja y se trabaja con el niño, con el grupo familiar, siempre aparece alguna historia que, bueno, la mamá ha vivido lo mismo, el papá ha sufrido lo mismo. Siempre trae alguna historia, algún bagaje de su historia. Claro. Gustavo, perdóname, Mariana. yo quisiera agregar cuando el oyente se refería al tema de la droga o del circuito comercial. Me parece que lo que está exponiendo es esta cuestión de la vulnerabilidad de los niños al tráfico comercial, ¿no? Lo que se está diciendo es que el tráfico de mujeres por explotación sexual, o niños y niñas también por explotación sexual, dando cuenta de su vulnerabilidad, son negocios muy importantes a nivel internacional, con grandes dividendos, con grandes ganancias, donde en ese sentido el Estado tiene que ser muy contundente en la prevención, en la justicia, en el control que debe impartir, ¿no? Y justo tenemos un mensaje que tiene que ver con eso. Y lo leemos, Valeria. Gustavo, si te parece lo compartimos. Es de Tito, dice, porque la pedofilia es un gran negocio en todo el mundo. Gente de mucho dinero paga para que le consigan niños de 4 a 10 años para violarlos. Entre esa gente hay abogados, médicos, empresarios, jueces. Ya se publicaron muchas listas de gente implicada y las condenas son exiguas. La mayoría de los niños son conseguidos por la policía, como el caso Candela. Todo esto surge de leer las noticias de todo el mundo. Claro que aquí estamos frente a redes delictivas, ¿no? Internacionales. Por eso debemos establecer la diferencia. Nosotros gran parte de este tiempo estuvimos hablando de aquellos abusos que se cometen intrafamiliar, paredes adentro, y estas son realmente verdaderas redes que actúan a nivel internacional. Estamos en presencia de un delito execrable, ¿no? Es terrible lo que ocurre. La violación de los derechos humanos. Son como dos aspectos. Uno, el más que tiene que ver con en nuestra casuística, lo intrafamiliar es lo preponderante. Lo cual no quita que existan todas estas otras situaciones. ¿No? ¿Qué pensaron cuando trascendió el hecho que involucró a un músico, a este integrante de un grupo Guachiturros, y esta menor de 12 años? 13. Yo inmediatamente pensé, ¿qué hacía esa niña en un espacio en el que no tenía que estar por su edad? Y cómo lo toma la justicia un caso de estas características, ¿no? Que queda libre bajo fianza, un delito tan grave del que se sospecha ha sido responsable. ¿Qué piensan ustedes, Mariana? Sí, me parece que es una situación muy controvertida, donde esta situación de, bueno, donde se reflejan distintas aristas, ¿no? Como decir, lo familiar, la sociedad y bueno, y otra situación de abuso, como muchas, pero que toma estado público. La idolatría al punto de entregar un chiquito para estar en contacto con su ídolo, ¿no? Con los peligros que esto encierra, además. Sí, me parece que en estas situaciones, vemos de qué se trata ese grupo, donde hay grises, donde se puede decir, bueno, la niña pues estuvo en un lugar donde no debía estar. Estos grises no nos pueden hacer perder de vista la contundencia en los parámetros de análisis, ¿no? Esto es una situación en la cual la justicia ha ratificado que es una tentativa de abuso sexual. Como vos decías, yo también cuestiono esta cuestión de que es escarcelable. La verdad no es escarcelable, así lo dice la justicia, este calificativo de delito. Y por otra parte, yo creo que todo el mundo, así como fue es una niña, ¿no? Con Wanda Tadei, distintas situaciones que la exponen las mujeres o niñas, toda la sociedad está puesta su mirada en la justicia. A ver qué define la justicia en cuanto o ratificamos o también nos dejamos llevar por todas estas frases sociales que son muy contundentes. No tenía que estar donde tenía que estar. ¿Qué pasa con esta chica que se vistió de la manera que se vistió? Bueno, son situaciones que tratan de grises o tratan de alivianar una situación de un abuso sexual o presunto abuso sexual, en los cuales, bueno, hay víctimas, como puede ser de cualquier clase social, hay victimarios que también están en cualquier lado. Mariana, es cierto esto, no desviar la atención de lo realmente
complejo y de lo que hay que resolver, pero también los padres, me parece. Exacto, por eso hablaba de distintas aristas. Cuidar los chicos, la cuidar familia, dónde se la los sociedad, lleva, a qué exacto. tipo de fiestas se les deja concurrir, el contacto con qué tipo de personas, ¿no? Porque después hablamos de las consecuencias, ¿no? Sí, y sí. después nos lamentamos todos. Y creo que acá lo que decían las profesionales, las colegas, cuando uno habla de maltrato y abuso sexual, creo que es la expresión más fragante de la desigualdad, ¿no? Ajá. Y de la vulnerabilidad que tienen ciertas situaciones. El rol que ocupa el más fuerte y el débil. Exacto. Total. Entonces eso me parece que las familias lo deben recordar y recobrar en sus charlas íntimas con sus hijos permanentemente. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Abuso sexual infantil es el tema de hoy, casos resonantes, hechos que ocurren, la huella que deja en la persona, en el chiquito que sufre este tipo de abusos. Es un tema para seguir debatiendo y qué hacer cuando se presenta un tipo de situación como la que estamos describiendo. Pausa y ya regresamos. Lucas es Germán. ¡Germán! ¿Y por qué se lo ocultaste tanto tiempo a tus hermanos? No entiendo. Estás en libertad. No. Estás en libertad. No. ¿Vos sabías que Lisandro es mi papá? Sí, Andrés tampoco te lo dijo, para que no sufras. Andrés también lo sabe. Abrís la boca y te vacío el cargador. ¿Pero cómo puedo pensar en construir algo con vos si me mentís con algo tan importante? Hasta acá llegamos. Necesito que guardes el secreto. Sí, pero no me estás explicando. Lobo, últimos 3 capítulos. Esta noche a las 23:30 en el 3. Y regresamos en plan en el último bloque con el tema con que culminamos, ¿no? El bloque anterior. Doctora Jiménez, usted me comentaba algo que le preocupa de toda la trascendencia que ha tomado el caso de este integrante de un grupo muy famoso, de su contacto con los menores y las repercusiones que tuvo en el ámbito social, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? Llamaba la atención esta justificación y la cantidad de, sobre todo adolescentes, que estaban esperando a la salida de este muchacho de la cárcel, apoyándolo y acompañándolo. Claro. Esto es invirtiendo la situación, ¿no? Invirtiendo. De repente se transformó en víctima de esto. Se transformó en víctima. Entonces, bueno, yo tengo hijas también adolescentes, entonces uno dice, pucha, ahí volvemos a esto, ¿no? También somos responsables, los adultos, sociedad, ¿no? la sociedad, las familias, también. La cobertura que le da a determinados hechos. Lo cual no lo libera a él de su responsabilidad. Totalmente. Porque como adulto sabe que está cometiendo un delito, porque no puede tener este tipo de contacto. No, lo llamativo de esto eran los twitters, los mensajes chicos, a través de Facebook, del apoyo que recibía este chico. Y ver detrás de todo esto como una, entre comillas, camita para hacerlo caer a él en un traspié, ¿no? Ante tanto éxito, ¿no? Exacto. Es también una mirada que nos debemos como sociedad, ¿no? Esto es como sociedad. Yo creo que el tribunal tendrá que tomar las medidas y disponer las cuestiones legales que corresponden. ¿Qué piensa Silvia? Y pienso que son situaciones complejas, porque el poder que le da esta fama a este muchacho parece que habilita a cualquier cosa. Claro. Y la ley establece claramente que el acercamiento sexual a un menor es un delito, ¿no? Tal cual. Entonces, eso tiene que estar instalado como sociedad. Sí, hay una ley que ordena, y eso parece que se pierde cuando hay fama y poder. No, pero aparte, si se encuentra responsable, si de hecho es responsable, merece el más enérgico repudio, ¿no? Hay una víctima aquí, una niña. Y merece la sanción legal que corresponde. Exacto. Sí. No, el hecho de ser famoso no lo exige. No habilita nada a trascender la ley. Valeria, ¿y la gente qué opina? Muchísimos mensajes, Gustavo, respecto a este tema. Vamos con el de Sandra. Dice, fallamos como sociedad, cada vez hay más droga y delincuencia y la justicia nunca resuelve nada. Rama dice, es debido al deterioro intelectual en la época que estamos viviendo,
Mi pensamiento creo que seguirá aumentando hasta que se diga basta y se actúe como en Estados Unidos. Van presos de verdad allá, hay justicia, pero acá hay arreglos y coimas. Juan José dice, por la situación familiar en la que viven, creo que es el caldo de cultivo ideal en donde surgen este tipo de abusos en los menores, padres alcohólicos, golpeadores, la marginación en la que viven, etcétera. Silvia, como entramos ya en la etapa de conclusiones, ¿qué hacer cuando percibimos que puede haber un caso de abuso sexual infantil? Desde el principio, desde el primer paso que debemos dar concurrir, sí, claro, para atender a esa víctima, ¿no? La misma ley establece que la persona adulta, sí, profesional, docente, quien fuese que atestigua algo de este orden, tiene cierta obligación de denunciarlo. O no digo denunciarlo, pero sí de presentar, investigar de qué se trata. Y para la ¿no? gente que teme todo este trámite burocrático que victimice aún más a la persona. Es una consulta que se puede hacer, Ajá, que uno lo puede hacer. Hay que perder el temor, ¿no? Digo, peor es el resultado de este delito y que avance, ¿no? Sí, sí, sí. Mejor tomar totalmente. cartas en el asunto. Sí, además esto se aborda generalmente interdisciplinariamente. En la ciudad de Rosario hay muchos efectores de salud que trabajan estos temas, sí, y que se puede empezar consultando con su pediatra o en la misma escuela. Las docentes también pueden ser una vía de claro, esta denuncia o de situar el problema. ¿Y qué pasa con un tercero? Con alguien, puede ser en la escuela un maestro, puede ser un vecino que advierte que algo está ocurriendo, que un chiquito, que una niña, un niño puede ser víctima de abuso sexual? ¿Qué puede hacer, doctora? Puede hacer consultas también, Ajá, porque tiene que, es decir, no puede, debe hacer consultas, porque es una responsabilidad de todos los ciudadanos ante la sospecha de una situación, no salir corriendo e ir a denunciarlo, pero sí arbitrar los mecanismos para llegar a ese lugar. ¿Cuál es el camino más eficaz para ese tercero? Reitero, un ¿Cuál es el vecino, alguien que camino? Puede observa de hacer lo que puede estar incluso una ocurriendo. denuncia con reserva de identidad, si es necesario. Es decir, acá hay que tener en claro que los derechos a proteger son los de los niños. Sí. Acá el que está en una situación de vulneración de derechos es el niño, Sí, la niña o el adolescente. Y el adulto es el responsable de que esto sea puesto en el lugar que corresponde. Y concretamente, buscar los mecanismos. ¿Cuál es el tratamiento específico que se le da a ese chico abusado rápidamente? ¿Qué asistencia tiene o qué contención tiene? Depende a dónde llegue, Valeria. Depende a dónde llegue. Es decir, yo te puedo contar qué pasa si llega al hospital. Al hospital de niños. No es cierto. Pero puede llegar a cualquier otro efector de salud, puede llegar, como planteaba Silvia, a la escuela. Es decir, lo importante es que, y creo que es la responsabilidad de los adultos, que sí, no se puede no hacer nada. Claro. Hay que buscar el mecanismo más adecuado. Yo puedo contarte claramente qué pasa si llega al hospital. Puede ser que lo cuenten abiertamente o puede ser que haya relatos que son inconsistentes o que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Bueno, allí es fundamental la atención del adulto, del médico, del enfermero, de cualquier integrante del equipo de salud que tenga acceso a esto. Y si una madre, por ejemplo, ¿no?, para aceptar un caso, percibe que su hijo es abusado por su padre, pero tiene tal temor de iniciar ese proceso para resguardar a la criatura, ¿qué le aconseja en esa situación que vive una mujer, que ustedes lo habrán visto, no denunciar por el miedo de la represalia de ese sujeto al que comete abuso? ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Mariana? Mira, Gustavo, a mí me parece que por la experiencia que yo tengo en violencia familiar hacia las mujeres, el adulto en este caso que quiere denunciar y se siente inquietado por esta situación, siempre tiene que estar acompañado del Estado. Claro. O sea, de alguien que también protege a este adulto. O sea, sí, ¿por qué muchas veces mujeres víctimas de violencia o familiares que ven un abuso de niños no denuncian? Porque ven la ausencia del Estado, porque ven que si denuncian quedan solos. Claro. Entonces, son situaciones complejas donde hasta hay riesgo de vida. Sí. En lo que son programas de atención a violencia de la mujer, hay, como vos sabés, refugios para mujeres. O sea, cuando se evalúa que hay riesgo de vida, se separa a la mujer con sus hijos para que todo siga transitando en la justicia y en los equipos interdisciplinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien, es importante alentar al adulto a denunciar, pero tiene que estar el Estado, no solamente la justicia,
programas de atención. Y por vuestra que nos experiencia, dejen. ¿se brinda esa atención para romper el miedo, para ponerle punto final a un caso de abuso? La situación del GAME es un ejemplo en política pública del Estado. Han podido ayudar entonces a la infancia. Yo quisiera decir que es necesaria que desde el Estado se aborde una política clara sobre la problemática de violencia sobre niños, porque, por ejemplo, en nuestro servicio el 50% de las consultas tienen que ver con esta problemática. Claro. Bien, rápidamente ya terminamos el programa. Quien quiera consultar, quien tenga un problema de estas características, abuso sexual infantil, que conozca, que lo viva, ¿qué puede hacer? ¿A dónde comunicarse? ¿Quieren dejar una dirección, un lugar de atención, doctora? ¿El hospital de niños funciona? Funciona a las 24 horas de todos los días del año. Va y concurre y me pasa Va a la esto. guardia y hace el planteo que considera Y allí se lo pertinente. canaliza. Pero además del hospital, hay muchos lugares en la ciudad, Bien. están las defensorías barriales, la Defensoría del Pueblo, hay muchos lugares, muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan también. Perfecto. Secretaría de Promoción Social, es decir, el Estado No tener miedo en concurrir. Luego se canalizará si no es la oficina adecuada. lo van a derivar a donde Bien. corresponde. Muchas gracias por este aporte. Abuso sexual infantil, el tema de hoy. Mañana regresaremos, Valeria. Mañana Invitamos con- a la gente con qué tema central. Claro, mañana un tema bien caliente, el fenómeno de las sectas, es lo que vamos a estar abordando en Plan A partir de las 11. Mañana nos reencontramos. Que tengan un excelente lunes. Gracias.